Tercera sesión, estamos en la página 8. Ahí. ¿Cómo producir buen fruto? ¿Cómo vamos a producir buen fruto? Pues es una buena pregunta. Porque estamos viendo mucho sobre el fruto del Espíritu, las características, andar para fructificar y todo ello. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, antes de adentrarnos en el estudio de cada cualidad, porque vamos a ver amor, gozo, paz, cada una de ellas, pero antes de eso, debemos comprender bien nuestra vida como un árbol. Si os habéis dado cuenta, muchos pasajes en la Biblia, ¿no? Todas las lecturas que tuvimos hablaban sobre nuestras vidas como un árbol. Y ahí tenemos una prueba pequeñita, ¿vale? De las lecturas. No es examen ni nada de eso. A ver si os acordáis de qué trata cada pasaje, ¿vale? El que se acuerde, levanta la mano rápidamente y contesta de qué se trata cada pasaje de esto. Salmo 1. A ver, sí. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Muy bien, pues ese es fácil, ¿no? Común y todo. Salmo 80. ¿Os acordáis de qué trata? ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué trata el Salmo 80? De las lecturas. La viña de Israel, así es. Salmo 80, en los versículos, sobre todo los finales, habla que Israel era una viña que Dios plantó en una ladera, que era un área fructífera, y sí que dio fruto, pero dio fruto para otros, para vendimiar, no para el Señor. Entonces, Salmo 80, viña de Israel, podéis ponerlo. Luego, Isaías 5, del 1 al 7. Es lo mismo. Es lo mismo, sí, ¿verdad? La viña de Israel también. El cantor de la viña, ¿no? El canto de la viña de Israel. Luego tenemos Mateo capítulo 7. ¿Quién se acuerda de Mateo 7? ¿Qué habla este pasaje? El que puso algo así sobre roca. No. No, es el que dice, no todo el que me dice Señor, ¿no? No, tampoco. Es de las pampas. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Pues voy a leer ahí rápidamente Mateo 7. Dice Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas, ¿verdad? ¿Os acordáis que vienen con vestidos de ovejas? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, personas que son como árboles, están dando su fruto. Las personas buenas pues dan buen fruto y así las malas dan mal fruto. Mateo 12, ¿os acordáis? ¿Quién se acuerda? La parábola del sembrador. 12:33 dice, bueno, no. Dice versículo 33, o haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque del fruto se conoce el árbol, ¿verdad? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón. Entonces, pasajes que hablan mucho de producir, de que somos árboles, ¿verdad? Y que estamos produciendo tanto buen fruto, que es el que debemos producir, como mal fruto. Bueno, pues vamos a, un momento. Podéis ir, esto es lo que vamos a ver, en la página 11 podéis ver el árbol entero, ¿vale? Pero vamos a ir por secciones, vamos a ir viendo de abajo hacia arriba, ¿vale? Tenemos que entender que nuestra vida es un árbol. Entonces, volviendo a la página 8, vamos a ver la parte de abajo, por eso está ahí seccionada, ¿no? Cortada. Nuestras creencias están abajo y es lo que fundamenta nuestra vida. Fijaos en el recuadro de abajo, ¿sí? Fijaos lo que dice. Tú haces lo que haces
Y dices lo que dices porque tú deseas lo que deseas. Tú deseas lo que deseas porque tú crees lo que crees acerca de Dios, de su palabra y acerca de ti mismo. Es decir, que nuestras creencias siguen deseos. Lo que creemos provocan deseos en nuestras vidas. Y luego esos deseos se manifiestan en frutos, aquí arriba. Frutos que otros pueden ver, puede ser ira, mentira, o puede ser amor, gozo, dependiendo de las decisiones que estamos teniendo allá abajo. Todos comenzamos con la misma base, y vemos ahí como una especie de tierra, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? En esa tierra que vemos en el dibujo, lo que Dios dice es real y verdadero. Todos comenzamos con la misma base. La palabra de Dios se cumple, la creamos o no. Y el incrédulo que está afuera, que no conoce a Dios, que ha ignorado estas cosas, con él también se va a cumplir la palabra de Dios, lo crea o no lo crea. Eso será verdad. Dios no nos va a juzgar por lo que creamos de su palabra. Nos va a juzgar por su palabra, la creamos o no, ¿verdad? Entonces lo que Dios dice es real y verdadero. Eso es la palabra de Dios. Vamos a Isaías 48. Isaías 48. Vamos a pedir a mi hermano Israel, por favor, si puede leer Isaías 48. Dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre, no pasará, siempre será igual. En Mateo 7 también se nos dice que aquel que cree las palabras del Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24 al 29 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La palabra de Dios es verdad. Y tú puedes edificar sobre ella, la creas, si la crees, edificarás sobre ella. Si no, no, pero eso se cumple. No tienes escapatoria. Entonces, las decisiones que tomamos, ahí vemos una Y, o bueno, sí, una Y aquí. Las decisiones que tomamos parten de creer o no creer la palabra de Dios. Es verdad, vemos el fruto allá arriba, pero tenemos que entender que eso brota de decisiones que estamos tomando abajo, en nuestro corazón, en el interior. ¿Creo o no creo lo que Dios dice en su palabra? Esa es la cuestión. Y eso es lo que luego se manifiesta como fruto. Las decisiones que tomamos siempre son creyendo o dejando de creer su palabra. Y hay una frase en esa línea. ¿Sí? Hoy 2 cosas tengo para escoger. Hoy 2 cosas tengo para escoger. Complacer a Dios o a mi ser. Hoy 2 cosas tengo para escoger: complacer a Dios o a mi ser. En inglés, two options on the shelf: pleasing God or pleasing self. Pues 2 cosas tengo para escoger siempre, y ahí es la disyuntiva, la Y. O creo lo que dice Dios en su palabra, por ejemplo, con respecto a decir la verdad, y yo creo que Dios dice que debo decir la verdad porque Él es verdad, o rehúso creer eso y entonces estoy mintiendo, estoy haciendo otro fruto. La palabra deja claro quién debe reinar en nuestra vida y en el mundo, ¿verdad? Vamos a Colosenses. Colosenses, rápidamente. Colosenses 1:18. Hermana Ana, ¿me tienes? ¿Sí? Colosenses 1:18.
y eres la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Cristo debe tener la preeminencia en todo, en nuestras vidas, en nuestro árbol. Él debe ser el primero. Pero lo que pasa es que tenemos una disyuntiva normalmente cuando nos acercamos a una tentación, a un momento en que o decido decir la verdad o miento para salir de esta, ¿no? Por ejemplo. O decido explotar en ira con esto que me está pasando, o decido estar tranquilo y confiar en Dios, ¿no? Si sabemos que Cristo debe reinar en nuestras vidas, siempre escogeríamos la respuesta correcta. Cada vez que tú tomas una decisión, al igual que cada persona en este mundo, se muestra creyente o incrédulo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Lo grave es que cuando optamos por yo primero, que decíamos dos cosas para escoger, complacer a Dios o a mi ser, cuando optamos por yo primero, no solo mostramos incredulidad ante la palabra de Dios, sino que le llamamos a Dios mentiroso. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Eva ve la serpiente, ¿y qué le dice la serpiente? Con que Dios os ha dicho esto, ¿verdad? La palabra de Dios, y él la retó. Satanás retó la palabra de Dios y dijo, ¿con que él os ha dicho eso? No, no es verdad. ¿Y qué pasó cuando decidieron creer a la serpiente? No solamente le dieron más validez a la palabra de la serpiente, sino que le llamaron a Dios mentiroso. ¿Te das cuenta? Porque dijeron, es verdad, entonces Dios, tú me estás mintiendo, porque no vamos a morir. Lo que dices es mentira y yo creo más la mentira de la serpiente, ¿no? Y eso es lo que pasa con nosotros también. Primera de Juan, capítulo 1:10. Cuando caemos en un pecado, estamos rechazando creer la palabra de Dios y le estamos diciendo mentiroso a Dios. Le estamos directa o indirectamente llamando mentiroso a nuestro Dios. Primera de Juan 1:10. Dice, Ani, ¿lo puedes leer, por favor? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y vemos que en el Edén eso fue lo que pasó. Creyeron más la palabra de la serpiente y entonces dijeron, nos has mentido, Dios, porque creo más esto que a ti. Pues al creer más a Satanás, eso es lo que nos pasa también a nosotros. Cada vez que producimos un fruto malo, las obras de la carne, como las que hemos visto, hay algo de su palabra que hemos decidido no creer. Porque si caemos, cuando las personas caen en fornicación, un creyente que cae en fornicación, es porque ha rechazado las advertencias que Dios tiene, de que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y entonces estamos diciéndole, no Dios, yo no creo que haya consecuencias de este tipo. Yo no creo estas cosas que tú dices, yo voy a hacerlo. Y eso es lo que está pasando. Las creencias nos arrojan deseos y los deseos finalmente se manifiestan en fruto. Este diagrama es de The Wilds, por cierto, el campamento The Wilds ahí en Carolina del Norte, proporcionado y usado con permiso. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos esas dos opciones, yo primero, Dios primero. ¿Creemos lo que Dios dice o nos creemos más a nosotros mismos? Decíamos, esas creencias ahí abajo arrojan deseos en nuestra vida. Dice ahí, nuestras creencias se convierten en deseos, metas en nuestra vida. Ahí en el espacio, deseos, metas en nuestra vida, objetivos. Nuestras creencias se convierten en deseos, metas en nuestra vida, objetivos, por los cuales luchar y obtenerlos a toda costa. ¿Te has dado cuenta cuando caemos en pecado que realmente estamos siguiendo un deseo, un impulso de hacer
lo que no corresponde. Por ejemplo, ¿qué es hurtar? O fornicar, o mentir, sino desear algo que no te corresponde. Cuando tú hurtas es porque deseas tanto ese objeto que te lo metes al bolsillo, ¿verdad? Y para la saca, ¿no? Ya, y te vas. Hurtas es desear algo que no te corresponde. Fornicar también. O sea, caer en inmoralidad es tener sexo con alguien que no te corresponde. Mentir, a lo mejor el deseo en el mentir es quedar bien ante los demás. Entonces tú mientes porque deseas quedar bien. Que los demás digan, ah, mira, él sabe más, o él ha hecho esto, etc. Y te inventas una historia muy heroica. Pues esto nace de los deseos. Si optamos por autocomplacernos, nuestros deseos del corazón reflejarán codicia. Entonces, si os dais cuenta, cuando optamos por incredulidad, no creer la palabra de Dios, por eso dice codicioso. Tenemos codicia y deseamos cosas que no nos corresponden. Mientras que si estamos actuando bien, creyendo a Dios, poniendo a Dios primero, tenemos contentamiento con las cosas que Dios nos da. Si algo no me corresponde, no lo voy a desear. Voy a ponerlo en oración quizás, voy a esperar en el Señor. Si creemos a su palabra, estaremos contentos con lo que tenemos. Y vamos a ver sus pasajes. Si alguien lo tiene, Colosenses 3:5 y Hebreos. Como hemos dicho, el que lo tenga, levanta la mano, ¿no? Sí, Silvia. Fuerte, sí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, que es idolatría, es codicia, es seguir lo que no nos corresponde. Y luego Hebreos, ¿qué tiene? Ahí atrás. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos por lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así es, contentos con lo que tenemos ahora. Entonces, las creencias, lo que creemos de Dios, de su palabra, si rechazamos creer lo que Dios dice o si lo aceptamos, nos ocasionan o codicia o contentamiento con el Señor. Depende del rumbo que vaya en nuestra vida. Así que la codicia o el contentamiento son como los propulsores que nos llevan a los deseos del corazón. ¿Vale? Y fijaos las preguntas que tenemos aquí a un lado. De este lado, del lado izquierdo del árbol, vamos a, todos juntos este grupo, leer las preguntas del lado izquierdo, ¿vale? Dice, ¿quién está por encima de mí? ¿Qué quiero, necesito, merezco? ¿Qué me hará feliz? ¿Qué solucionará mis problemas? ¿Qué es tan importante y qué trato de conseguir al punto de desobedecer a Dios? O sea, somos impulsados por la codicia y pensando en nosotros solamente, egoísmo. Y vamos siguiendo este rumbo y entonces el fruto va a salir fruto malo, ¿verdad? Y de este lado, os tocó lo bueno. Las preguntas del lado derecho. Dice, ¿en qué maneras esto pone a Cristo primero y por encima de todo? ¿Qué es lo más complace a mi Dios? ¿Qué mostrará mi creencia, confianza en Dios? Si estamos creyendo a Dios, poniendo a Dios primero, estaremos contentos con lo que Él nos da y estas preguntas se manifestarán en nosotros. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo seguir creciendo en mi vida espiritual? ¿Qué mostrará mi creencia y mi confianza en Dios en esta decisión que voy a tomar? Y entonces se manifestará en fruto bueno. Así que número 3, nuestros frutos ahí, nuestros frutos. El fruto es lo que sale, lo que todos pueden ver de ti. O sea, el fruto es finalmente la manifestación, pero ahí abajo pasó algo. ¿Sí? O sea, tenemos incluso aquí el hombre interior, esto nadie lo ve, son creencias que tú tienes
deseos que tú tienes, y luego el hombre exterior, algo que sí que se ve, algo que todos pueden ver. A lo mejor pueden ver que tú de pronto tienes celos, o caes en chisme, o alguien puede ver y decir, oye, qué humilde es este hermano, la verdad es que se caracteriza por ser humilde, o tener gozo en el Señor, no sé, algún fruto. Pues los frutos, el fruto es lo que sale, lo que todos pueden ver. Pero recuerda que eso comienza abajo, en el corazón, donde están las creencias. Ahí vamos a poner las creencias. ¿Tú crees o rehusas creer en la palabra de Dios? Es cuando creo en su palabra que pongo en marcha el motor. Este motor llama al propulsor correcto, el del contentamiento, para hacerme desear lo que agrada a Dios. Y finalmente con ese impulso positivo soy capaz de producir buen fruto. De producir buen fruto. Y vamos a leer esa frase que viene ahí abajo. Todos juntos dice: tú haces lo que haces y dices lo que dices, porque tú deseas lo que deseas. Tú deseas lo que deseas, porque tú crees lo que crees acerca de Dios, su palabra y acerca de ti mismo. Entonces, para resumir, cuando manifestamos un fruto, más bien, fruto malo o obras de la carne, es porque en el fondo hemos decidido no creer algo que Dios dice en su palabra. Hemos decidido rechazar lo que Dios enseña en su palabra. Ya sea mentir, decir malas palabras, desobedecer, cualquier cosa. Estamos ahí abajo, desechando su palabra y poniéndonos a nosotros al mando, no a Dios. Y entonces desde ahí ya vamos con deseos equivocados y fruto equivocado. Pero por el contrario, si obedecemos la palabra de Dios, ponemos a Él en nuestro corazón como Rey, y entonces vamos manifestando el fruto del Espíritu. Muy bien, número 4. Número 4, el proceso de cambio. Es, entre paréntesis, santificación. Es lo que el Señor está haciendo ahora en nuestra vida. Santificación. Justificación, ya fuimos justificados en el día de nuestra salvación. Santificación, lo que Dios está haciendo contigo, está cambiándonos día a día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en la otra línea, 3 palabras: desechar, renovar y revestir. Ese es el proceso del cambio. Tenemos que desechar cosas malas, renovar la mente, entender por qué Dios nos dice que no debemos hacer eso. Y revestir, ponernos a Cristo, manifestar el fruto del Señor. Desechar, renovar, revestir, ¿vale? Mira, ahora podéis ir al árbol completo, si queréis. Y vamos a ir viendo otro aspecto de este diagrama. En la tarea habéis hecho algo de esto, ¿no? Así que ya os sonará bastante. Básicamente, Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, 3 pasos, ¿verdad? Hemos visto: despojo o desechar, renovar y revestir. En el diagrama vemos el despojo aquí, ¿verdad? Todas las cosas que en nuestra vida tenemos que desechar. Todo lo malo, a lo mejor puede ser que seamos materialistas, o tengamos envidia, que juzguemos a otros, que caigamos en chisme, que tengamos alguna adicción, ¿verdad?
sea el tabaco, el alcohol, etc. Pues estas cosas tenemos que desecharlas, dice el apóstol Pablo aquí. Pero eso pasa por renovar la mente, por darnos cuenta por qué el Señor quiere que desechemos eso. Renovar es entender, comprender la palabra del Señor en nuestra vida. Y luego para finalmente revestir, poner algo en su lugar. Poner fruto bueno en su lugar. Si solo quitamos cosas malas, por ejemplo, ya no mientas, di la verdad, pero no entiendes por qué Dios dice que digas la verdad, entonces te quedas a medias. Solo quitas cosas malas y pones cosas buenas, y por eso es que muchas veces fallamos. Porque quitamos simplemente y ponemos algo en su lugar, pero no entendemos por qué de fondo. No entendemos por qué Dios quiere que digamos la verdad a todos nuestros semejantes. Y es porque Él es verdad. Y la mentira va en contra de su carácter. Entonces cada vez que tú mientes, tú estás yendo en contra de su carácter. Estás amando más la mentira que la verdad. Y estás reflejando más a Satanás que a Dios, en el fondo. Así que tenemos que entender por qué Dios, que es renovar la mente, por qué Dios quiere que lo hagamos. Y vamos ahora a página 10, un poquito, una hoja antes. ¿No lo tenéis? No, está al revés, vale. Inciso A, desechar, ¿verdad? Dice Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Número 1, implica confesar y abandonar el pecado. Confesar a Dios y abandonar el pecado. Eso queremos decir con desechar. Eso es lo que dice la palabra de Dios con desechar. Confesar a Dios primero que nada, ¿no? ¿Quién tiene Proverbios y Primera de Juan? Si alguien puede confesar a Dios y abandonar el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Así es. Encubrir no nos sirve de nada, hay que confesar y apartar. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues muy bien. Confesar es dentro de desechar. Número 2, hacer restitución. Si tenemos que hablar con alguien que hemos ofendido, pues también habría que ir. La palabra de Dios nos enseña esto. Hacer restitución. ¿Alguien puede buscar Hechos y Mateo, por favor? ¿Lo tienes? No, Hechos... Sí, Ana. Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo dice aquí que él no tenía cuentas pendientes ante Dios y ante los hombres. Él estaba limpio. Él procuraba siempre tener esto claro, una conciencia limpia. Entonces es importante hacer la restitución. Si has ofendido a alguien con ese mal fruto, tienes que ir y arreglar las cosas. Y eso a veces nos falla, nos cuesta, es orgullo que tenemos que entregar al Señor, ¿verdad? Y hacer lo que debemos. También Mateo 5:23. Sí, Johan. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante de la tienda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Así es, debemos de solucionar los problemas pronto. Antes de estar, como dice ahí, presentar vuestra ofrenda. En la actualidad sería antes de estar adorando a Dios en nuestra iglesia. Deberíamos de arreglar las cosas, ¿sí? Porque si no, el sacrificio, la adoración que tú presentas delante de Dios no sirve. Entonces es importante la restitución. Número 3.
Amputación radical. Amputación radical. Y esto viene de la idea de Jesús de que si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Tu mano, ampútala, ¿verdad? Quítala de ahí. Córtala. Puedes poner entre paréntesis, cortar con el pecado desde sus raíces. Es lo que queremos decir. Por ejemplo, un joven que saliendo de su casa siempre va por el mismo camino y al ir pasando por ahí, pues hay un taller donde tienen pósters de chicas, que ya sabemos los talleres como tienen esas cosas, esas imágenes muy malas, inmorales. Y este chico, siempre que sale de su casa tiene que pasar por ahí. Bueno, ese es el camino que suele usar. Y él es tentado cada vez que pasa por ahí a voltear. Y a veces voltea y cae y pide perdón y Señor, ayúdame. A veces se resiste y lo hace bien. Pero, ¿qué debería hacer este chico? Cambia de camino. Haz algo radical. Por eso decimos amputación radical. Corta con el pecado, con cualquier cosa que te pueda hacer caer. Sácalo de ahí y entonces ya no tendrás ningún problema. Entonces ese joven escoge ir por otra ruta, por otro camino, aunque le cueste más, 10, 20 pasos más, pero bueno, por lo menos sabe que ya no tendrá esa tentación. Yo también me di cuenta, por ejemplo, viendo la tele, a veces que vas haciendo zapping, no vas viendo canales, a ver qué puedes distraerte o ver en la tele, y de pronto, pues entre ese zapping salían imágenes muy desagradables, ¿no? Entonces me di a la tarea de poner ese bloqueo para programas mayores de 18 años. Entonces ya ahora que voy en la televisión, si hay una pantalla negra bloqueada es porque hay un programa que es para mayores de 18 y ya sé, así me quito de problemas y puedo ir tranquilamente haciendo zapping y sabiendo que no voy a ver nada que está mal, me va a hacer caer o me va a meter imágenes en mi mente. Entonces, amputación radical, hacer algo radical. Por eso con la televisión, internet, tenemos que cortar radicalmente. Eso es parte de desechar. Entonces, mira tu árbol, si te hago una pregunta, ¿cuál es el último pecado con el que has caído, has luchado en tu vida? Los últimos pecados que has tenido que confesar delante de Dios. Entonces tú puedes decir, bueno, para que no vuelva a pasar, ¿qué debo hacer? ¿No? Pues confesar, hacer restitución y ser radical en mi manera de pensar contra ello. Mateo 5, 28 al 30, bueno, ya son las palabras del Señor Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, sé radical. Inciso B, renovar. Es el segundo paso, ¿verdad? Segundo paso. Número 1 es memorizar. Memorizar. Para renovar la mente, tenemos que memorizar la palabra del Señor. Esto nos va a ayudar a creer bien lo que debemos creer ahí abajo y entonces desear lo correcto para producir buen fruto. Memorizar la palabra del Señor. Meditar también. Obviamente, normalmente juntamos memorizar y meditar. Y alguien que busque proverbios y salmos. ¿Veis? Si puede ser alguien que no haya leído, mejor, que sean nuevos, nuevas voces. ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él guiará tus veredas.
guiarnos de Jehová adelante. Obviamente en la palabra de Dios. El Salmo 119, sí, ahí está. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muy bien, conocidos estos pasajes y es importante meditar. Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para que eso me ayude a no errar, no pecar contra ti. Inciso 3, revestir, revestir. Y Pablo lo menciona ahí, diciendo, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y revestíos, o vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué incluye esto? Bueno, número 1, rendición de cuentas. Rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Pedirle a un hermano que me ayude en este sentido, a no volver a manifestar ese fruto. Pedirle a un hermano, mira, hermano, por ejemplo, yo he tomado la decisión desde hace mucho de dejar de fumar. Estoy siendo, es hipotético, no es mi caso. Pero en ocasiones, dice este hermano, en ocasiones caigo. Si hay alguna cosa que me preocupa y eso, pues voy y enciendo un cigarro y no sé por qué, pero es que sigo batallando con este vicio. Entonces, hermano Israel, por ejemplo, pregúntame, cada semana pregúntame cómo me va en esto. Pregúntame si he caído, si he tenido que fumar. Y el simple hecho de yo saber que el hermano Israel me va a preguntar, ya me hace pensármelo más de 2 o 3 veces. Sé que Israel el domingo se va a acercar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con eso? Y entonces, eso es rendición de cuentas. Son ejemplos, pero esto es lo que significa establecer rendición de cuentas. Eclesiastés 4 lo menciona. Eclesiastés. ¿Quién lo tiene? ¿Hermano? Mejor son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si 2 duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. También en contra del pecado podemos 2 estar luchando, ¿verdad? Uno ayudarle al otro y si el otro cae, levantarle. Y entre 2 se puede obtener la victoria. En Proverbios, ¿qué dice la hermana Liliana? Si lo tienes. Proverbios 27. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero el que importuna los besos del que aborrece. Mejor reprensión manifiesta, o sea, que alguien te reprenda es mejor que amor oculto, que te digan sí, que te amo, te aprecio, pero no hace nada por ti, no te ayuda en ese sentido. Entonces, mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y esto nos ayudará. Esto debería ser común en las iglesias, pero nos cuesta tanto, ¿verdad? Que pedirle a alguien que te pregunte, que te ayude, pero debería ser así. Deberíamos tener esa confianza entre creyentes de decir, mira, ora por mí y aparte, de vez en cuando pregúntame, ¿cómo me va con eso? ¿Cómo me va con la ira? ¿Cómo me va con palabras malas, maldiciones? ¿Cómo me va con eso? Con cualquier cosa. Eso debería de ser común. Y número 2, reemplazar. Reemplazar. Para revestir hay que poner algo en el lugar de lo malo que estábamos actuando. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reemplazar, ¿verdad? Poner nuestro cuerpo al servicio de Dios.
Y Romanos 13, 14, que dice, también conocido, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos de Cristo y dejar el fruto malo. Entonces, esa es la idea de este diagrama. Primer paso, despojo. Hay que entender el porqué. Y parte de eso es meditar, memorizar la palabra para que tengamos buenas creencias y luego reemplazar, poner cosas buenas en su lugar. Y os pedí una tarea que ahí puse nuevamente, la he copiado tal cual y muchos de vosotros ya lo habéis hecho. Pablo nos habla de estos 3 pasos y los pone en práctica, ¿verdad? Vamos al pasaje en Efesios, si lo tenéis, Efesios 4. Dice el versículo 25. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cuál es el fruto malo en este versículo? La mentira. Muy bien, lo habéis hecho bien. Cambio de mentalidad, el renovar. ¿Por qué tengo que hablar verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que entienda? Que somos miembros unos de los otros. Que estamos unidos, estamos en el mismo propósito, en el cuerpo de Cristo. Y por eso, cuando yo miento a mi hermano, estoy haciéndome un mal a mí mismo, porque somos uno en el Señor. Entonces, si entendemos eso, ya podemos comprender, renovar la mente y decir, ya creo lo que Dios dice. Y entonces, el fruto bueno debe ser hablar verdad. Desechar la mentira, hablar verdad, porque somos miembros los unos de los otros. En el versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuál es el fruto malo? Hurtar. ¿Cuál es el cambio que Dios quiere que entienda? Lo que Dios quiere que crea de lo que Él dice. Trabajar para conseguir lo que necesitamos. ¿Para conseguir lo que necesitamos o para compartir? Dios quiere que compartamos con los demás. Y la única manera de hacerlo no es robando, es trabajando para que tengas que compartir. Entonces, fruto malo, hurtar. Tengo que entender que Dios lo que quiere es que comparta con otros. Y para eso el fruto bueno que debe haber en mi vida es trabajar, buscar trabajo, hacerlo bien, hacerlo honesto, para poder compartir. Último versículo, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuál es el fruto malo? ¿Este lado? Palabras corrompidas, ¿verdad? Habladurías, palabras corrompidas, igual maldiciones, etc. Y luego, ¿qué es lo que Dios quiere que entienda? ¿Cuál es el cambio de mentalidad que debo tener para renovar mi mente? Edificación, dar gracia a los oyentes. Todo lo que sale de mi boca es para edificar, para dar gracia a los oyentes. Entonces, el fruto bueno que debo poner es que sean palabras buenas. Ninguna palabra corrompida, sino la buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y gracia, pues también podemos meditar en que es una característica de Dios. Dios nos da su gracia y Él quiere que a través de nosotros también compartamos la gracia a los demás. Por eso debemos hablar cosas buenas para la necesaria edificación. Muy bien, pues estamos en un buen sitio para parar. Entonces aquí, adelante hermano Andrés. ¿Quieres que sigamos un poco? Podría, si quieres, 5 o 10 minutos, si eso luego nos ayuda a dar más tiempo antes. Vale, muy bien. Adelante. Vamos entonces a la
Siguiente hoja, página 12. Fue muy rápido el diagrama, pero espero que os haya dado una idea de cómo producir fruto, cómo entender un poco por qué dice Dios de quitar, renovar, revestir, todo eso. Y ahora sí vamos a ver las cualidades del fruto, por fin. Ah, bien. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el amor. El amor de Dios. Recordad que estos tres primeros tienen que ver con mi relación con Dios. Dios nos ha dado, Dios ha derramado el amor en vuestros corazones, dice la palabra del Señor. El gozo del Señor y la paz que hemos recibido en Cristo. Entonces todas estas tres tienen que ver con el Señor. Uy, palabras de un seminarista para matrimonios. Dice, cuando alguien te dice las palabras, ya no te amo, hace que tiembles por dentro, ¿vale? Sobre todo en cuestión de matrimonios, te dicen, ya no te amo, sufres mucho por dentro. Dice, esto me hizo pensar el verdadero significado del amor y como nunca antes. Después de varios años llegué a la definición que tiene más sentido. Ya que Dios es amor y debemos comparar nuestro amor al de Él, jamás acertaremos si definimos el amor con cualquier otro punto de referencia. Debe ser Dios. Dios es amor. Porque verán, la conclusión final es que el amor es un compromiso con un principio, pero sin final. Cristo decidió amarnos y nunca ha dejado de hacerlo y nunca lo hará. Deberíamos tener cuidado con esa palabrita tan pequeña. ¿Estamos dispuestos a llevar a cabo un compromiso como este? Cuando decimos te amo, realmente estamos imitando, emulando el amor de Dios en nuestras vidas. Pues así debería de ser. El amor es un principio pero sin final. Es una decisión, es algo que el Señor hizo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dio, hizo algo. Vamos a leer el Salmo 36. Todos, Salmo 36. En este Salmo, David intenta explicar lo que es el amor de Dios. Fijaos, toda la descripción. Increíble. Salmos 36, 5 al 10. Sí, perdón. Salmos 36, 5 al 10. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados en la grosura de tu casa. Y tú los arreglarás el torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, tu justicia a los rectos de corazón. Muy bien, está ahí. Vemos cómo habla David de la misericordia de Dios, de que somos completamente saciados en el Señor. El manantial de vida, en su luz veremos la luz. Parece que David admite que el amor de Dios es tan grande como para describirlo con palabras. Entonces lo que hace es que invita a los lectores a verlo con sus propios ojos y a experimentarlo, probarlo por ellos mismos. No puede con las muchas palabras describir, por eso habla de su misericordia, su justicia. No puede describir del todo el amor de Dios para nosotros. La palabra de Dios usa tantas ilustraciones para su amor que cualquier frase que usemos queda corta. Se queda corto para describirlo. Hemos escuchado una frase muy trillada, ¿verdad? Que se usa frecuentemente, y es la expresión el amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios. Me
ahí en el espacio. Pero antes de ver ese cliché, esa frase, debemos recordar a David y pensar, ¿es eso lo mejor que podemos describir el amor de Dios? ¿Simplemente es un amor incondicional? ¿Y eso describe todo lo que es el amor de Dios? Yo creo que no, es inmensamente más. Y además, la característica de incondicional se queda muy corta de lo que es el amor de Dios. El autor David Powlison, en su libro El amor de Dios mejor que incondicional, propone no usar esta frase, sino que nos aventuremos a descubrir todo lo que es el amor de Dios para nosotros. Lo cual me pareció muy acertado. El problema es que muchos entendemos el amor incondicional como aquel que comienza y termina con simpatía y empatía. Como si Dios te recibe tal cual estás. Su amor es incondicional, no te pone condiciones. Y entonces está mal, si partimos de ahí. Cuando usamos esta frase, estamos pensando en el amor de Dios como, Él me recibe, sea como sea. ¿Verdad? Es simpático conmigo. Como una gran sábana blanca de la aceptación. Como una sábana blanca de la aceptación. Pero piensa un poco en el amor de Dios por ti. Él no solamente te observa con aceptación benigna, sino que Él se preocupa por ti como para simplemente ser un amor incondicional. Él se preocupa tanto por ti que te está cambiando. No solamente te acepta como eres, sino que intenta cambiarte para hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, decir amor incondicional es muy bajo a lo que es el amor de Dios. Un amor que va más allá. Y por último, la ilustración que aparece aquí. Israel, ¿lo puedes leer, por favor? ¿No? Sí. Hay frases en el matrimonio que suelen salir de vez en cuando. Una de ellas es cuando la esposa le pregunta a su esposo, ¿por qué me amas? Uy, cuando la esposa... ¿Qué piensas? ¿Por qué me amas? Uy, ¿ahora qué respondo? Porque si digo... porque eres muy guapa, solo te fijas en el físico. Porque si digo, es que tienes un gran corazón, pero no te gusto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Continúa. Ahora piensa un minuto y pregunta, ¿por qué me amas, Dios? Si soy un pecador recurrente, si no hago más que caer en cosas que te deshonran, y si no soy todo lo diligente en amar tu palabra y escuchar la voz de tu espíritu, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas, Dios? Su amor tiene que ser más que solo condicional, es más profundo e infinito. Vamos a tratar de describirlo con 3 puntos. Luego veremos los 3 puntos después de la sesión, pero pregúntale al Señor, ¿por qué me amas? Si yo fallo tanto y produzco tan mal fruto muchas veces, su amor es mucho más que incondicional. ¿Verdad?